Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. ArcelorMittal amplía sus planes de localización en Europa y ahora plantea trasladar a la India 5.600 puestos de trabajo. En Asturias, la compañía ya había anunciado la desaparición de un centenar de trabajadores de oficinas aquí en Asturias. Ahora el número que pretende deslocalizar podría aumentar. La idea es que los departamentos de apoyo de todas las entidades europeas del grupo queden reducidas al mínimo. Afectará a departamentos como el de informática, también a proveedores de ingeniería, servicios, logística, consultoría y mantenimiento. La noticia se la trasladaba ayer ArcelorMittal, la dirección, a los sindicatos durante el Consejo de Empresa Europeo Extraordinario. El grupo continúa así su reestructuración, en la que pierde peso Europa y lo ganan otros países donde la mano de obra es más barata. En Europa solo quedaría la producción de acero. Esta es una de las mayores deslocalizaciones que ha hecho hasta el momento la compañía para abaratar costes. En Asturias, el secretario de UGT en Arcelor Gijón, José Ramón Calleja, pide a la dirección que frene todos sus planes de deslocalización y apueste por mantener empleos de calidad cualificados en Asturias. Debilitará su estructura y reducirá su capacidad de respuesta. Desde UGT-FICA exigimos a la dirección del grupo al más alto nivel que paralice cualquier avance en esta segunda fase de deslocalización y abra un proceso de diálogo real y transparente donde mantener el empleo y las capacidades productivas en Asturias sea el objetivo principal. Y además también del ámbito industrial les tenemos que contar que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la transformación de la central térmica de La Pereda en una central de biomasa forestal y quema de combustible sólido recuperado. Estima así el recurso presentado por la Coordinadora Ecologista de Asturias. Fructuoso Pontigo es su portavoz. Que la quema de residuos supone una nueva actividad para la central térmica y supone un riesgo añadido, que unos en el Principado de Asturias querían colar esa situación sin tener en cuenta el impacto ambiental. Y en lo político estaremos muy atentos a lo que ocurra esta tarde en el Parlamento Europeo, donde se va a abordar el sistema de financiación en un pleno extraordinario. Una sesión que arrancará a las 4 de la tarde y en la que la oposición quiere que el Ejecutivo asturiano explique los cambios y la postura de Asturias frente a la propuesta del Ministerio de Hacienda. En RPA, el consejero de Hacienda, precisamente portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, insistía ayer en que Asturias votará no a esa reforma tal y como está presentada, al entender que perjudica de forma clara a la comunidad y vulnera los compromisos suscritos en el Parlamento asturiano. Asturias votará que no, y nosotros queremos que se modifique para que recoja los intereses de Asturias, para garantizar el estado del bienestar en Asturias y de momento es en la pantalla en la que estamos. Así arranca Asturias Hoy, primera edición, informativo que hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Paula Molina y Elia Rivero en la locución y redacción. Y quien les habla, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos acuerdan subir el salario mínimo a 1.221 euros sin el compromiso de los empresarios. El salario mínimo subirá un 3,1% este año, que son 37 euros más al mes, con la oposición de las patronales, que han rechazado la ayuda fiscal con la que el Gobierno quería atraerlos a un pacto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, considera que los empresarios no deben descolgarse de este tipo de acuerdos. Me apena, sinceramente, que la patronal se haya quedado fuera de este acuerdo. Yo creo que hay pocas dudas sobre el acierto de una política de buenos salarios en nuestro país. Y Asturias es la comunidad autónoma donde más aumentó en 2025 la contratación en hostelería. Así lo refleja un análisis de la empresa de contratación temporal Randstad, que sitúa el incremento de empleo en este sector en nuestra comunidad en un 6,1%. El año pasado se firmaron más de 1.500 contratos por encima de los cerrados en 2024. La directora de la oficina de Randstad en Gijón, Laura Rodríguez, habla de contratos temporales durante la época de mayor afluencia turística. Que los picos, digamos, de la hostelería siguen siendo un poco los mismos, y sí es verdad que la contratación que más aumenta en esos periodos son contrataciones temporales. Sí es verdad que está habiendo un ligero ascenso también en contrataciones fijas discontinuas, pero sí es verdad que al final mayoritariamente es temporal.
Y hoy nos fijamos en el precio de las entradas para los conciertos. Se han disparado en los últimos años. Siguen un sistema de precios dinámicos. Cuanto mayor es la demanda, más aumentan estos precios. No existen límites para este incremento y desde la OCU advierten que esto es el primer paso para que la cultura se convierta en un lujo. Itziar Fernández es su portavoz. Son precios efectivamente pues bastante elevados, que si van 2 o 3 personas a un concierto o una familia incluso, pues es un descalabro que se equipara a unas vacaciones casi prácticamente. Entonces vemos que efectivamente la cultura muchas veces se nos está elevando y que ya no va a ser accesible. El tráfico. Momento de echar un vistazo a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca ya esta jornada de viernes y se normaliza la circulación en la red de carreteras asturianas. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la autovía A66 a su paso por Coyoto y Oviedo en sentido norte ya en dirección Gijón y en el enlace de la carretera A8 con la GJ10 en los entornos de Santa Bárbara, Roces y Tremañes, todo ello en dirección Candás. Situación muy tranquila en el resto de carreteras asturianas, pero como siempre les pedimos que tengan mucha precaución en esta jornada de viernes. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Lo habitual en días laborables, tráfico lento en el acceso a Luca y en la Plaza Luis Oliver, por las dos. El resto, tráfico fluido. Gracias, Oviedo. Nos vamos al Centro de Control de Tráfico de Avilés. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? ¿Alguna incidencia? No, tráfico fluido y sin restricciones en Avilés. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Cecilia, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Paula. Hoy el día se viste de inestabilidad. La llegada de un frente nos dejará ya una mañana con precipitaciones, que serán más generosas hacia el occidente. La cota de nieve irá en descenso hasta quedarse alrededor de los 900 metros. Hoy vamos a ir notando cómo las temperaturas van en descenso. La tarde será más fría de lo que va a ser la mañana. Además, tenemos aviso naranja por temporal marítimo en todo el litoral y por fuertes rachas de viento en todo el sector occidental y en la cordillera. Asturias al día. A partir de las 9 llega Asturias al día, llega nuestro compañero Nacio Varillas con todos los temas. ¿Con qué menú? Cuéntanos, Nacio. ¿Qué tal? Buenos días, Paula Rodríguez, Paula Molina, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Ya sabéis que el Consejo de Ministros acaba de aprobar, tras un acuerdo con Podemos, una regularización de inmigrantes que podría beneficiar a más de 500.000 de personas. Vamos a analizar el asunto con asociaciones que agrupan a inmigrantes aquí en Asturias, con entidades de acción social que apoyan a este colectivo y con un sindicato, porque pretendemos darle también enfoque laboral y de derechos relacionados con el trabajo. Estarán con nosotros Glenda Huerto, miembro de la campaña asturiana Regularización Ya, también de la campaña estatal, Rosa Vela, en representación de la Federación de Asociaciones de Integración Multicultural en Asturias y de la Asociación Internacional Sociocultural y Deportiva, la Hermandad Hispana, Jorge Enrique González, de Expoacción, Javier Maía, de ACCEM, y Juan José Iglesias, que es el secretario ejecutivo de UGT en Asturias. Esto en la primera parte. En la segunda, la Sociedad Cultural Gijonesa propone dar un espacio público al nombre de Igor Medio, el músico de Felpeyu, que fallecía en accidente de tráfico hace ahora 20 años, en 2006. Estará con nosotros Pedro Roldán, el presidente de esta entidad. Y Frankie Med, músico que está instalado en Llames de Parres, presenta los temas de su próximo disco con banda nueva. Será mañana sábado a las 7:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Parres. Estará hoy Frankie Met para acabar el día y la semana de Asturias al día, Paula. Bueno, pues te escuchamos. Que tengas buen día y buen fin de semana, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:09 de la mañana. ArcelorMittal amplía los departamentos que serán deslocalizados en Europa y que van a afectar a más de 5.600 trabajadores en 20 países. Esta es una de las mayores deslocalizaciones que ha hecho hasta el momento la compañía para abaratar costes. Los sindicatos mantienen un rechazo frontal a esta nueva deslocalización en la que Europa pierde peso frente a países extracomunitarios.
Hasta ahora en España eran 130 puestos los susceptibles de ser realizados en la India, un centenar de ellos en Asturias, y ahora con esta ampliación de departamentos hay 450 puestos de trabajo señalados que podrían acabar realizándose en el país asiático o en Polonia. En Asturias, el secretario de UGT en Arcelor Gijón, José Ramón Calleja, acusa a la compañía de aplicar deslocalizaciones de manera unilateral, sin contar con una negociación sindical. Recuerda que en Asturias aún se analiza la primera fase de deslocalizaciones que implicaría la desaparición de 100 puestos de trabajo en la región. Habla de falta de transparencia. Manifestamos nuestro rechazo frontal a la intención del Grupo ArcelorMittal de avanzar en una segunda fase de deslocalización de actividades de soporte hacia la India y Polonia. En Asturias, a día de hoy, ni siquiera ha concluido la fase de análisis de la primera fase de este proceso y no se ha tomado ninguna medida. La información trasladada hasta ahora a la representación de los trabajadores ha sido muy poca, lo que genera una gran incertidumbre y una falta total de transparencia. La noticia se la ha trasladado ArcelorMittal a los sindicatos durante el Consejo de Empresa Europeo Extraordinario. Allí la dirección del grupo ha anunciado el inicio de una nueva fase de análisis con el objetivo de deslocalizar masivamente las funciones de apoyo en todas las entidades europeas del grupo. El personal amenazado con posibles deslocalizaciones es el de informática, ingeniería, servicios, logística, consultoría y mantenimiento. El secretario de UGT en Arcelor Gijón recuerda que mientras que Europa aplica políticas de protección al acero, frente a la competencia extracomunitaria, Arcelor decide reducir su presencia en Europa, destruyendo puestos de trabajo cualificado para maximizar sus beneficios. Además, considera que la industria auxiliar dependiente de las plantas en Europa será la que se vea más afectada. Consideramos injustificable que en un momento en el que empiezan a aplicarse medidas a nivel europeo para salvaguardar y reforzar la industria del acero en Europa, ArcelorMittal apuesta por trasladar tareas fuera de España y de la Unión Europea. Esta estrategia va en la dirección contraria al objetivo de fortalecer nuestra industria y empleo de calidad. Además, esta decisión no solo afectaría a las plantillas directas, sino que tendría un impacto negativo en el tejido industrial asociado, especialmente en las empresas auxiliares vinculadas a áreas claves como la informática y los servicios de soporte, poniendo en riesgo su empleo y conocimiento acumulado durante años. Y escuchen, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula la autorización ambiental para transformar la térmica de la Pereda de Unosa en una central de biomasa y quema de combustible sólido recuperado, lo que se conoce como CSR. Estima así un recurso presentado por la Coordinadora Ecologista de Asturias. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Recoge la situación, esta información, Elia Rivero. El tribunal considera que no se trata de una modificación sustancial de la Pereda, sino de una actividad nueva y distinta. Se pasa de quemar carbón para producir electricidad a quemar biomasa forestal, pero también CSR, combustible sólido recuperado, que legalmente es un residuo. Por lo tanto, la tramitación ambiental que debe superar es más estricta. En consecuencia, el TSJA ha anulado 2 permisos de carácter medioambiental otorgados por el Principado a Unosa, que está en pleno proceso de transformación de la central térmica de Mieres. Si bien el tribunal considera correctos algunos trámites del procedimiento, que siguen siendo válidos, entiende que se ha incumplido la normativa en aspectos clave como las características técnicas de la nueva caldera, que se desconocen. Tampoco se saben los datos cuantitativos y cualitativos del CSR, que impide evaluar el impacto real de las emisiones y la gestión de los residuos por la imprecisión en el destino de 120.000 toneladas anuales de cenizas, una cantidad que se elevó significativamente al final del proceso administrativo sin la debida participación pública. Fructuoso Pontigos, el portavoz de la Coordinadora Ecologista. Que la quema de residuos supone una nueva actividad para la central térmica y supone un riesgo añadido, que unos en el Principado de Asturias querían colar esa situación sin tener en cuenta el impacto ambiental, que no se han cumplido con los requisitos ambientales exigibles para este tipo de instalaciones. No es lo mismo una térmica para quemar carbón que una incineradora de residuos como se pretendía.
UNOSA, que necesita los permisos medioambientales para poner en marcha la instalación, solo ha indicado que está estudiando la sentencia. Estaba previsto que la central reformada entrara en funcionamiento en 2027 y la Consejería de Medio Ambiente, encargada de la tramitación ambiental, ha trasladado que queda a disposición para impulsar dentro del marco legal vigente las actuaciones necesarias para garantizar el interés general. Cuarta jornada de huelga en la papelera de Navia. Ayer se vivieron momentos de tensión con la salida de varios directivos de la fábrica que recibieron en sus vehículos el impacto de huevos y harina. Los trabajadores siguen recibiendo el apoyo de sindicatos, colectivos y partidos políticos ante los despidos que plantea la dirección. Informa Guiller Verdín. Varios vehículos de directivos tuvieron que salir de la planta de celulosa custodiados por la Guardia Civil. La plantilla mantiene los paros ante el ERE planteado por la empresa, que afectaría a cerca de un centenar de trabajadores. Ayer uno de ellos tuvo que ser trasladado a Luca tras sufrir un infarto del que ya se recupera. Lo cuenta Javier Zardain, que es el presidente del comité de empresa de Ence Navia. Hay gente que está 14, 16 horas en el piquete. Hay preocupación, hay nerviosismo. 1 de cada 3 puede ser afectado por este ERE y se puede ver en casa. Los trabajadores siguen recibiendo el apoyo de toda la comarca y de las formaciones políticas. La Federación Socialista Asturiana ha hecho un llamamiento a un acuerdo que priorice el mantenimiento del empleo. Luis Ramón Fernández Huerga es el secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana. Y lo que llamamos a la empresa es a una negociación sincera, a una negociación con rigor y en la que exploren todas y cada una de las posibilidades que existen, y estamos seguros de que existen, de que todo este proceso se cierre sin una pérdida efectiva de empleo en la planta. Hasta Navia se ha trasladado el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, exige que la empresa recapacite. Yo pido una reflexión profunda a la dirección de la empresa. No podemos consentir bajo ningún concepto la reducción que se está planteando. Estamos hablando de 100 familias en el noroccidente de Asturias que van a ver puesto en peligro su propio futuro. También ha estado a las puertas de la fábrica José Manuel Zapico. El secretario general de Comisiones Obreras en Asturias insiste en la lucha por los derechos de la plantilla. Lo que no es lógico es que una empresa que del 2022 a esta parte ha ganado 250 millones de euros presente un ERE salvaje para reducir la plantilla en 1/3. Y por lo tanto no lo vamos a consentir. La huelga es firme, el apoyo unánime de la plantilla. Mientras siguen los preparativos para la manifestación convocada para el domingo por las calles de Navia, los trabajadores saldrán a las 12 de la fábrica. Los asistentes podrán sumarse a la marcha desde la estación de autobuses. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La Junta General celebra un pleno extraordinario sobre la financiación autonómica solicitado por el Grupo Parlamentario Popular y por el diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro, Adrián Pumares. Va a ser una sesión que va a arrancar a las 4 de la tarde de hoy, en la que la oposición quiere que el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, explique los cambios y la postura de Asturias frente a la propuesta que plantea el Ministerio de Hacienda. Es una crónica de Siana Iglesias. Asturias votará no a la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, al entender que perjudica de forma clara a la comunidad y vulnera los compromisos suscritos en el Parlamento asturiano. Asturias votará que no, y nosotros queremos que se modifique para que recoja los intereses de Asturias, para garantizar el estado del bienestar en Asturias, y de momento es en la pantalla en la que estamos. Son declaraciones del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en una entrevista este jueves aquí en los estudios de RPA, y no fue la única afirmación en la que incidió en varias ocasiones. Peláez subrayó que pese a la insistencia de partidos como Partido Popular, Foro, Vox de negar la mayor, el Ejecutivo asturiano siempre ha defendido un sistema en el que prime el coste efectivo de los servicios públicos y que tenga en cuenta factores como la orografía, el envejecimiento o la dispersión de la población. Eso, y que no se negocie con una comunidad como Cataluña en detrimento de todas las demás. El Gobierno de España acepta que estamos infrafinanciadas y pone más recursos a nuestra disposición. A partir de ahí, somos críticos con las formas, porque entendemos que la propuesta se ha negociado de manera unilateral con una comunidad autónoma y, por tanto, para nosotros esto lo que tiene que ser es una propuesta. Es decir, hay que negociarla.
El Gobierno asegura que siempre ha reivindicado esos mismos criterios y que por ello, ante el pleno de hoy, el consejero de Hacienda lo que pide es unidad a las fuerzas políticas asturianas para negociar ese nuevo modelo de financiación. Hace además una llamada a la oposición para que no utilice esta sesión con intereses partidistas. Lo que esperamos es que las fuerzas parlamentarias respalden la posición del Gobierno del Principado de Asturias y que no utilicen una cuestión tan importante como la financiación autonómica para hacer política partidista. Porque la reforma del modelo de financiación trasciende los intereses partidistas y va a los intereses territoriales. La cita esta tarde a las 4 en la Junta General. Y el Gobierno ha llegado a un acuerdo con UGT y comisiones obreras para subir el salario mínimo interprofesional un 3,1%. Se queda en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y seguirá sin tributar en el IRPF. Es un incremento de 37 euros al mes y se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero de este año, de 2026. Las patronales COE y CEPIME se han descolgado de ese acuerdo, califican la propuesta del Ejecutivo de trilera. Elia Rivero. El Ministerio de Trabajo asegura que la subida del SMI beneficiará sobre todo a los jóvenes y a quienes trabajan en los sectores con salarios más bajos, por ejemplo, la agricultura. Se modificará la legislación para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos o compensados por esta subida. Toca ahora que se pronuncie el Consejo de Estado. Mientras tanto, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, lamenta que la patronal se desmarque. Me apena, sinceramente, que la patronal se haya quedado fuera de este acuerdo. Yo creo que hay pocas dudas sobre el acierto de una política de buenos salarios en nuestro país. Somos un país que todavía tiene 20 puntos de diferencia con Europa en materia salarial y creo que el país que más empleo genera de Europa tiene derecho a que sus trabajadoras y sus trabajadores cobren lo mismo. Desde Comisiones Obreras, Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical, dice que los salarios tienen que poder acompañar las necesidades sociales. Cree que es un gesto de responsabilidad con los 2 millones de personas que cobran el SMI. Creo que dignificar este suelo salarial es importantísimo, no solo para esos millones de personas que lo cobran, sino porque no olvidemos, esta es la referencia menor que tienen los salarios en nuestro país, por lo tanto empujan hacia arriba el resto de salarios. Se está demostrando en la negociación colectiva también, ¿no? Como los incrementos salariales están produciéndose cada año, superando los años anteriores, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, todos los convenios que se han pactado en este año 2025, el incremento salarial ha superado el 4%, ¿no? 8:22 de la mañana, el campo asturiano volvió a salir a la calle ayer para rechazar el acuerdo con Mercosur. Los agricultores y ganaderos aseguran que ese tratado les deja en peores condiciones para competir con sus productos. 4 asociaciones agrarias, URA, COAG, ASAJA y USAGA, fueron las convocantes de varios cortes en las carreteras asturianas. Centenares de tractores impidieron el acceso a la autovía del Cantábrico o a la Nacional por Pajares. Al mismo tiempo y al otro lado, otros 200 cortaban la circulación en Barres, Castropol, tras una marcha desde el polígono. Borja Fernández es el coordinador de URA y Geli González, secretaria general de ASAJA. Nos hace entrar en una competencia desleal con unos países que tienen unas normativas de producción que en Europa están prohibidas desde hace 20-25 años. Podemos subrayar, por ejemplo, la hormonación de carne o pesticidas. Fitosanitarios no tienen las líneas de trazabilidad que tenemos nosotros, ni los controles de calidad que hay en Europa. Por lo tanto, vamos a entrar en una competencia desleal con unos costes de producción muchísimo más bajos que los nuestros. No tenemos ni cláusulas de reciprocidad, ni tenemos ninguna seguridad de que los productos que vengan de esos otros países cumplan los estándares de calidad que se nos exigen a nosotros en la Unión Europea. Desde el Gobierno asturiano, el portavoz Guillermo Peláez asegura que apoyan a los ganaderos, pero recordamos, Jonás Fernández, eurodiputado socialista asturiano, defendió la semana pasada los beneficios que conllevaría este pacto. Por tanto, el Gobierno del Principado de Asturias respalda las reivindicaciones frente a que no se aplique inmediatamente y provisionalmente el Tratado Mercosur, decisión que corresponde a la Comisión Europea. Por tanto, apoyo al campo asturiano.
Y el consejero Marcelino Marcos Líndez no estará hoy en Santander en la reunión de consejeros autonómicos de medio rural, una cita en la que se hablará de la incidencia del lobo en los diferentes territorios. El consejero asturiano ha declinado acudir porque dice la convocatoria es inoportuna y electoralista, con las elecciones de Aragón y Castilla y León en el horizonte. Para Marcelino Marcos, desde el verano ha habido oportunidades para convocar la reunión. Además, ha recordado que hoy hay un pleno extraordinario sobre financiación autonómica en la Junta General y que tiene que acudir por su condición de diputado. Y en la comisión de investigación por el accidente de la mina de Zarreu, hoy es el turno de la administradora única de la empresa Conbail, la esposa de Chus Mirantes. Después le toca al empresario minero Victorino Alonso. En este caso comparecerá de manera telemática. En la última sesión, el ingeniero de ProMining, la empresa de Victorino Alonso, dijo que en Degaña todo el mundo sabía que se sacaba carbón de esa mina. Nos lo cuenta Clelia Antuña. Gerardo Biain, en representación de la empresa de Victorino Alonso, ha sido contundente. Todo el mundo sabía que en Zarreu se estaba sacando carbón. Sí, vamos, en la zona todo el mundo sabía que sacaban carbón, pero ¿cómo lo van a saber? Pero es que Zarreu es un pueblo muy pequeño, si es más grande la mina que el pueblo. Ha reconocido que en el escrito de denuncia presentado por la empresa de Victorino Alonso ante Fiscalía había errores e inexactitudes, a veces basadas en recortes de prensa. Ha defendido en todo caso la existencia de un fraude por parte de Blue Solving para obtener un proyecto de investigación complementaria. Se basa en unos análisis previos de un carbón que no es de esa mina. No es que no lo haya en esa mina, no lo hay en toda España ese carbón. Hay en Kazajistán, alguno en Rusia. En una línea parecida se ha expresado el que fuera capataz en Zarreu en 2022, cuando la mina era gestionada por Conbail y murió un trabajador en un accidente. Ha dudado sobre las muestras entregadas al INCAR. Habría que ver la trazabilidad de esas muestras, quién las cogió, quién las llevó, qué llevó. Yo, por mi experiencia, el material que hay en Cerredo es una huya. Roberto Valdés, actualmente investigado como responsable de seguridad por el accidente de 2022, ha negado en todo caso que allí se estuviese sacando carbón, pese a que lo concluyó la investigación y lo reconoció la propia Conbail. En la comisión se habló ayer de la ingeniera de minas Estefanía Díaz. En su comparecencia la semana pasada, la exconsejera Belarmina Díaz admitió conocerla. Dijo que fue compañera suya en la universidad y codirectora de su tesis, aunque dijo desconocer si tenía alguna relación con la mina de Zarreu. El nombre de Estefanía Díaz ha vuelto a salir en la comisión. Roberto Valdés, exdirector facultativo de la mina de Degaña, dijo que ella fue quien, a través de una sociedad de su propiedad, contrató a su sucesor en Zarreu. Niega que fuese Chus Mirantes. Se da la circunstancia de que esa ingeniera fue la perito que redactó los informes cuando UNOSA acusó a Victorino Alonso de haber hecho desaparecer 500.000 toneladas de carbón. Roberto Valdés habló también de Adrián Rodríguez, el hijo de Chus Mirantes y administrador único de Blue Solving. Adrián yo lo veo un poco víctima de todo esto. Su Dios es su padre. Y su padre pues lleva toda la vida saliendo de casa pues muy temprano y llegando muy tarde, pues porque va a trabajar o porque va de fiesta, por lo que sea. Y Adrián, yo creo que se ha metido en todo esto un poco por hacer ver a su padre que es útil. Porque a lo mejor ese amor que tiene Adrián hacia su padre no es en la misma medida de su padre hacia su hijo. Precisamente Adrián Rodríguez se negó ayer a declarar en la comisión, al igual que su padre hace unos días. Se limitó a manifestar su pesar por los fallecidos. 8:27 de la mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a recibir hoy la medalla de oro que la Cámara de Comercio de Oviedo acordó concederle hace 2 años en reconocimiento a las negociaciones que se han llevado a cabo en torno a la fábrica de armas y que han favorecido, dicen desde la Cámara de Comercio, el desarrollo urbano y económico del concejo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en titulares, Asturias es la comunidad autónoma donde más aumentó en 2025 la contratación en hostelería. Así lo refleja un análisis de la empresa de contratación temporal Randstad, que sitúa el incremento de empleo en este sector en nuestra comunidad en el 6,1%. El año pasado se firmaron más de 1.500 contratos por encima de los cerrados en 2024. Guillermo Verdín. Randstad, que toma todos los datos del SEPE, coloca a nuestra comunidad como la primera de las 9 en las que subió el número de contratos en un contexto estatal en el que el número de contrataciones bajó en un 1,5%, aunque el sector registró un récord absoluto de ocupación con 1.820.000.
En concreto, durante 2025 en Asturias se firmaron 26.856 contratos en hostelería, incluyendo alojamiento y servicio de comidas y bebidas. Desde Randstad vinculan la subida a una extensión de la temporada estival hasta septiembre u octubre. Laura Rodríguez es la directora de la oficina de Randstad en Gijón. La temporada, digamos, estival se va alargando, ¿no? Antiguamente yo creo que estamos más centrados en los meses de verano y ahora es verdad que octubre y noviembre pues también han sido meses bastante buenos. Sí es verdad que las regiones del norte, digamos, que son las que han sufrido un mayor incremento. Creemos que todo es vinculado un poco a que en los meses de septiembre y octubre suelen haber también muy buenas temperaturas y, bueno, al final hace que el turismo se alargue. También sé que ha habido unas campañas, yo creo que en ciertas provincias del norte en relación al turismo muy buenas, ¿eh? No obstante, este aumento de la principal temporada turística solo incrementa el número de contratos, no la duración. Tampoco favorece la estabilización de los empleos. Que los picos, digamos, de la hostelería siguen siendo un poco los mismos y sí es verdad que la contratación que más aumenta en esos periodos son contrataciones temporales. Sí es verdad que está habiendo, bueno, un ligero ascenso también en contrataciones fijas discontinuas, pero bueno, sí es verdad que al final mayoritariamente es temporal, ¿eh? Y la verdad es que al final estos perfiles, bueno, si son perfiles buenos, que es lo que actualmente no está abundando mucho, pues bueno, se les intenta dar también un poco de movimiento, un poco todos los meses. Seguro que alguna vez han querido comprar entradas para un concierto o les ha parecido que estaban demasiado caras o incluso su precio cambiaba de un momento a otro. Están sujetas a precios dinámicos. Paula Molina nos explica cómo funciona. Comprar entradas para un concierto de un artista importante como Bruno Mars es una tarea cada vez más complicada. No solo hay que esperar colas infinitas, sino que tenemos que hacer frente a precios desorbitados. Lo explica Iciar Fernández, portavoz de la OCU. Adquiría una entrada en un proceso de compra inicialmente a un precio y según avanzaba dentro ya del mismo proceso de compra, ¿vale?, se incrementaba ese precio de entrada hasta el doble o incluso a veces casi el triple, con todos los gastos, es decir, con el precio base, la variación del precio dinámico y luego los gastos de gestión que también se acumulaban e incluso había otro incremento de precio por una donación, que como último paso. Estos gastos de gestión pueden llegar a suponer el 10 o el 20% del valor de cada entrada. Es decir, que si por ejemplo hemos pagado 200 euros, los gastos de gestión serían de más de 20. Han existido desde hace mucho tiempo. Además han ido variando y ya ni siquiera existe un límite de esos gastos de gestión. Aparte de que es por entrada, algo que nos parece totalmente abusivo, puesto que es el propio consumidor el que realiza ese proceso de compra a través de Internet, a través de una plataforma, esperando una cola virtual. Además es que te aplican esos gastos de gestión por cada entrada. Estos precios dinámicos se han convertido en la norma para conciertos de Bad Bunny, Taylor Swift o BTS. Todos ellos tienen en común un factor, la alta demanda que hace que las entradas se agoten en menos de un día. Efectivamente, como digo, son cantantes internacionales de renombre y que sabemos, evidentemente, que van a llenar los estadios. O sea, sabemos que la demanda de esas entradas va a ser abrumadora. La situación deja un futuro incierto en el que parece que todo apunta a que la cultura se convertirá en un lujo accesible para muy pocos. Ya lo estamos viendo. Parece ser que acudir a un evento de estas características ya se está convirtiendo prácticamente en un lujo. Son precios efectivamente pues bastante elevados, que si van 2 o 3 personas a un concierto o una familia incluso, pues es un descalabro que se equipara a unas vacaciones casi prácticamente. Entonces vemos que efectivamente la cultura muchas veces se está elevando y que ya no va a ser accesible para muchas personas, para muchas familias. Entramos efectivamente en ese debate de se debería regular, se debería de alguna manera, pero claro, siempre que exista una demanda significativa que pague y que pueda pagar estos precios, pues...
Como consumidores hay poco que podamos hacer, pero el primer paso es pedir transparencia. Y que además que sea una publicidad transparente, es decir, que nos diga, bueno, pues esta entrada que está sometida a precios dinámicos puede oscilar entre este precio y este precio. Es que, o sea, muchas veces, en muchas ocasiones, ni siquiera se le daba esa información al consumidor. La solución debería ser el resultado de una normativa no solo a nivel nacional, sino que también debería venir de Europa. Evidentemente, una normativa europea sería una protección muchísimo mayor, obviamente. Pero si aquí conseguimos por lo menos atajar esos precios dinámicos, es decir, que sean transparentes, que sean conocedores, que estén limitados, sería un gran avance por lo menos. Y sobre todo, empezar también a discutir otra serie de gastos que también consideramos abusivos, con las entradas, sobre todo en los conciertos, como pueden ser esos gastos de gestión. Vemos que muchas veces superan hasta el 10% del precio de la entrada, por entrada. Tiene que haber una limitación que regule, que diga que los gastos de gestión pues no pueden superar, por ejemplo, un 2% del precio de la entrada y que debe ser fijo. No puede ser que unos apliquen unos gastos de gestión de un precio y otros de otro precio distinto y que además no exista una limitación. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con otros asuntos. El Inserso niega un recorte en el presupuesto que vaya a dejar fuera del programa de ocio inclusivo a más de 100 personas con discapacidad en Asturias. Una denuncia de la que nos hacíamos eco ayer en este informativo y que ahora esta entidad adscrita al Ministerio de Derechos Sociales ha querido matizar. Aseguran que el presupuesto es exactamente el mismo que el año pasado y que el número de usuarios también se mantiene por la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Señalan que en 2025 el Inserso concedió 3,5 millones de euros en subvenciones para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad. Recuerdan que la subvención se concede en régimen de concurrencia competitiva y que lo recibe cada entidad, no depende únicamente de su propia solicitud, sino también del resto de las que concurren. Y hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Bajo el paraguas de UNICEF, 51 centros educativos asturianos acogerán diversas actividades a lo largo de la jornada. Este año se pone el foco en la prevención del bullying y el ciberacoso. Nos lo cuenta Elia Rivero. Se les invita a reflexionar sobre la convivencia pacífica en el aula para adquirir habilidades, conocimientos y actitudes para saber cómo actuar en un escenario de violencia. Los datos reflejan que 1 de cada 10 estudiantes sufre acoso escolar o ciberacoso y que el 80% de estos episodios cuentan con testigos. Pablo Suárez es el coordinador de UNICEF en Asturias. El papel que tienen los niños y niñas que presencian o que viven situaciones cercanas de las que ellos no son las víctimas, pero que sí de una u otra manera pues han conocido o las han presenciado. Ese papel que insistimos desde ya hace tiempo, ¿no? Que erradicar la violencia contra la infancia tiene un componente esencial en la prevención y en esa detección precoz para evitar que esa violencia se produzca. Según un informe de UNICEF elaborado junto a la Universidad de Santiago de Compostela, 1 de cada 3 adolescentes ha sufrido violencia digital en el seno de la pareja. En este contexto de trabajo y concienciación, Pablo Suárez pone en valor que 15 centros asturianos ya cuentan con el reconocimiento de UNICEF como referentes en derechos de la infancia. Ya son 15 los centros educativos asturianos que cuentan con un reconocimiento, con un galardón que se denomina Centros Referentes en Derechos de la Infancia, que son unos centros que adquieren un compromiso especial pues para implementar todas sus actividades, en sus programaciones educativas, en sus propuestas, pues un enfoque integral de derechos de infancia. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. El SERIDA, el organismo de investigación en Asturias que impulsa la innovación del sector agrícola y ganadero mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos, tiene en estos momentos varios proyectos en marcha, algunos muy importantes. Este organismo, como decimos, tiene varios proyectos de investigación que trata de dar respuesta a los retos que tiene por delante el campo asturiano. Y de todos esos, o de algunos al menos, proyectos, vamos a hablar a continuación con la directora del SERIDA, con Carmen Oliva. Muy buenos días. Hola, buenos días, Paula. El SERIDA trabaja en varios proyectos, entre ellos ha desarrollado un modelo de
teledetección que permite mejorar el control de las poblaciones de rata topera en los cultivos. Cuéntenos cómo funciona todo esto. Sí, bueno, a ver, en el Serida pues tenemos distintas áreas de especialización, ¿no? La verdad que tocamos casi todos los palos en lo que se refiere a actividades del sector primario. Entonces, bueno, pues una de las más novedosas es este estudio para el control de las plagas, ¿no? Porque, bueno, pues si recordáis, la plaga de la rata topera es cíclica y ya va dando guerra desde hace decenas de años, ya tuvo su efecto en la comarca de la Sidra, atacando los manzanos, y después, pues hace 4 o 5 años hubo también un brote muy grande afectando a los pastos de montaña. Entonces, bueno, pues tuvimos consultas desde la Consejería de Medio Rural en Asturias, también desde la parte gallega, o sea, en la provincia de Lugo tenían el mismo problema y nos contactaron y, bueno, pues teníamos un chico preparado para este tema que está desarrollando un trabajo, claro, a largo plazo, que empieza a dar sus frutos ahora, ¿no? Aprovechando los nuevos recursos que tiene pues la inteligencia artificial, la utilización de imágenes satelitales, también de drones y tal, bueno, pues pensaron hasta qué punto podría controlarse desde el aire, desde el espacio incluso. Parece pues, ciencia ficción, la evolución de la plaga, porque realmente conociendo los patrones claro, primero hay que conocer lo que ocurre en el suelo, ¿no? Claro. Y lo que ocurre en esta especie. Y uniendo todos los datos, pues ver cómo se puede predecir. Entonces, bueno, pues están saliendo resultados muy satisfactorios, la verdad. Ajá, porque esa rata topera se va comiendo las raíces de los pumares. Sí, exactamente, de las plantas y tal, y entonces los deja sin fuerza y cae. Acaban cayendo en cuanto tienen manzana que pesa. Luego en los prados lo que ha pasado es que el abandono en los prados de montaña, sobre todo el abandono de la actividad ganadera, bueno, pues los pisotones del ganado les afectaba, les perturbaba y controlaba un poco la plaga, pero ahora que muchas zonas se dedican a prados de siega mecanizados, pues la rata se siente mucho más, no se siente en peligro y entonces, bueno, pues prolifera mucho más. Ocasiona enormes daños y bueno, no solo ocurre aquí también, por Europa. De hecho, bueno, este grupo que tenemos en el Serida pues trabaja en colaboración también con grupos franceses y tal, porque no deja de ser, bueno, el tema de las plagas y todo esto al final son amplios y afectan amplias zonas. Y bueno, pues una herramienta más para ayudar al sector a afrontar los retos. Pero la cuestión es que las están haciendo un seguimiento desde el aire, desde un satélite. Claro, sí. A ver, uno de los potenciales que tenemos nosotros es que realmente los estudios de investigación tienen que ser a largo plazo. O sea, no hay varitas mágicas y es muy raro que se encuentren grandes soluciones en corto tiempo. Entonces, claro, cuando ya se tienen muchos datos, o sea, ahora que ha llegado pues estas tecnologías, ¿no? de análisis masivos de datos y bueno, y métodos de detección, pues eso, además gratuitos y disponibles para todos, es cuando realmente se puede juntar todo y bueno, pues crear herramientas que permitan las decisiones basadas en datos. Pero los datos había que tenerlos. O sea, que hayamos tenido gente tomando datos en territorio y estudiando además la dinámica de las poblaciones, que eso es ecología pura y no es una cosa que se consiga de un día al otro. Entonces, después de años de estudio, bueno, pues sí que se ha conseguido crear una herramienta que ya viendo desde el espacio cómo está evolucionando el terreno, pues sabe predecir, claro, conociendo el comportamiento de la especie, otra vez lo recuerdo, por dónde va a seguir y entonces dónde hay que tomar medidas para cortar su avance. Usted mencionaba ahora la inteligencia artificial. Ustedes son investigadores, científicos. Imagino que la inteligencia artificial para ustedes venga a mejorar o a hacer el trabajo más fácil. Sí, y sobre todo sacarle más partido. Porque, como bien digo, bueno, nosotros casi nuestra plantilla de investigadores, pues casi todos son veterinarios, biólogos, químicos,
agrónomos, o sea, gente pues más relacionado con lo que es realmente los trabajos del campo, ¿no? Claro. O los sistemas productivos, y también de laboratorio. Pero claro, bueno, cada vez se trabaja más en consorcios de innovación, nos aliamos con empresas y centros tecnológicos pues especializados en el análisis del dato, y así es como conseguimos pues sacar partido a los datos que tenemos. El Serida en Villaviciosa siempre estuvo muy vinculado al estudio de los pumares, de la manzana. Se ha intentado mejorar la manzana de sidra. De hecho, el año pasado recibimos un gran reconocimiento. La UNESCO declaraba la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hace unas semanas comenzaba el proyecto Valorización de Recursos Vegetales. El objetivo de este proyecto sabemos que es lograr una sidra mejor caracterizada y de mayor calidad. Y también desarrollar nuevas variedades o mejorar esas, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la sidra asturiana y en qué aspectos se va a mejorar esa sidra? Sí, bueno, a ver, al final la sidra asturiana está en un proceso continuo de mejora. Y este proyecto, que eso recientemente conseguido en una convocatoria competitiva del Ministerio de Ciencia, de la Agencia Estatal de Investigación, pues lo que nos permite con su financiación es abordar estudios tanto de la evaluación tecnológica de las nuevas variedades de manzana de sidra que se han ido seleccionando en el Serida, también en un trabajo de largo recorrido, variedades que, bueno, si recuerdas y si te informas alrededor del mundo de la manzana asturiana, pues tenemos manzanas resistentes a enfermedades, sobre todo, bueno, pues a hongos, a oidio, que, bueno, ya están implantadas y están dando muy buen resultado. Intentamos que el sector se vaya animando a incorporarlas. Hay productores, plantar, ¿no? Hay productores que ya han apostado por ellas y están encantados, y son la envidia de los visitantes del extranjero. De hecho, tenemos proyectos europeos donde cada vez que vienen los investigadores pues no dan crédito a ver cómo tenemos los campos el campo de germoplasma del manzano en Villaviciosa, en el Serida, porque bueno, pues no tiene ningún árbol afectado por hongos, ¿no? Eso, entonces se conoce la manzana, pues esa ventaja productiva que va a tener en ese sentido, pero hacía falta pues todavía estudiar tecnológicamente cómo es su potencial para producir buena sidra, que aporta las distintas manzanas con sus características. Luego, pues eso, incluso este proyecto aborda desarrollar nuevas tecnologías para permitir la trazabilidad de la sidra, ¿no? Porque nosotros también trabajamos mucho por la calidad de los productos asturianos, pero sobre todo por su reconocimiento a través de las DOPs o IGPs, su reconocimiento con marcas de calidad que exigen la trazabilidad del producto, pues eso, para evitar que haya fraudes al respecto, ¿no? Y luego, pues eso, defender la biodiversidad local, ¿no? Y bueno, pues conseguir aportar. De hecho, las variedades de la manzana que se incorporaron a la denominación de origen cuando nació, pues eran habían salido del Serida, habían sido seleccionadas, ¿no?, por el Serida, exactamente, por la pomológica, que ya nació en el año 56 del siglo pasado. Cuando hablamos de dar respuesta a las necesidades del sector, se me ocurre que una de las situaciones que vivimos en Asturias es que no producimos la suficiente manzana como para hacer sidra a los niveles que lo estamos haciendo. Y eso hace que se tenga que traer manzana de fuera para producir sidra asturiana, pero hablamos ya de determinadas tipos de sidra, como la que tiene la denominación de origen, ¿no?, que tiene que ser sidra manzana asturiana, ¿no?, para conseguir esa denominación de origen. ¿Se puede investigar para que los árboles den más producción? Sí, bueno, de hecho se ha investigado, y parte de las variedades nuevas que ha desarrollado el Serida, además prácticamente no presentan becería, que es esa diferencia de producción, ¿no?, de un año mucha manzana y al otro menos. Y por eso también en algunas plantaciones, en algunas explotaciones se está consiguiendo vencer la becería.
Lo que pasa que todavía queda mucha explotación por mejorar, mucho por profesionalizar, ¿no? Que también es un poco la visión que tenemos desde el SERIDA. No solo conseguir nuevo conocimiento, sino trasladarlo al sector y que se haya, pues, contribuir y acompañar en esa modernización y profesionalización, ¿no? De hecho, también ahí volvemos otra vez al uso del dato. Bueno, pues faltaba mucho por conocer, por conseguir como un manual de buenas prácticas, ¿no? De saber según en qué zona, según el tipo de suelo, según la pendiente, según la extensión de la parcela, qué variedades recomendar plantar y en qué tipo de marco de plantación. Entonces ahora tenemos otro proyecto que es la creación del espacio de datos de manzano de sidra, que bueno, que por cierto además llama la atención a nivel nacional porque bueno, pues la sidra asturiana la conocen en todo el país, ¿no? Y que se esté haciendo un banco de datos compartido y que permita generar conocimiento, que permitirá tomar decisiones, bueno, pues en el sector agrario es muy difícil, porque también, bueno, pues cuesta mover a la gente, cuesta conseguir los datos y bueno, pues ahí estamos intentando movilizar al sector para llegar a ese fin. Sobre todo trabajar en los cuidados, quizá del manzano, ¿no? Porque sabemos que un árbol cuando se cuida da mejores frutos, da más rápido los frutos, es evidentemente es lo que se consigue, ¿no? Mejorar, digamos, cuando se cuida, cuando se tienen cuidados hacia esos pumares, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, también eso es algo que históricamente cuidamos desde el SERIDA, que es bien conocido, pues la jornada de la poda o los cuidados de invierno del manzano y bueno, pues actuaciones que hacemos de ese tipo en los que invitamos se abren a todo productor que tenga interés por aprender y por mejorar. Hay otro proyecto que me parece muy interesante en el que está trabajando ahora mismo el SERIDA y es recuperar o dar un uso diferente a los pozos mineros. De hecho, están trabajando ya en Laviana, en el Pozucarrio, ¿no? Cultivando o haciendo cultivos subterráneos en situaciones ambientales complicadas y que parece que da sus frutos también, ¿no? Este trabajo, que además es en vertical, ¿no? Es un cultivo en vertical. Sí, vertical farming le llaman. Bueno, ese es uno de nuestros proyectos piloto más singulares, ¿no? Porque bueno, dentro de la estrategia del gobierno regional de buscar nuevos usos, nuevas actividades económicas que puedan aprovechar esos espacios vacantes que han quedado en las galerías mineras abandonadas, pues surgió esta iniciativa amparada primero por un proyecto que tenía fondos MRR. Ahora vamos a continuar apoyando desde el SERIDA con cierta actividad porque bueno, pues se trata de ver cómo en un espacio subterráneo se puede desarrollar un cultivo, pues eso, vertical farming, cultivo vertical le llaman porque se hacen estanterías verticales con riego hidropónico que lleva el agua y los nutrientes, no hace falta tierra, por eso está deslocalizado, o sea, lo puedes colocar prácticamente en cualquier lugar, pero la idea original de llevarlo a una mina, por extraño que parezca, porque esto se puede hacer pues en cualquier almacén o nave industrial, son cultivos sin luz solar porque se hace con luz LED y eso, pues donde se cuida el riego a partir de o sea, exactamente la concentración que necesita cada planta y demás. Pero claro, es que la mina, pues el cultivo puede ser energéticamente sostenible porque las minas asturianas y bueno, en particular el Pozucarrio, pues disponen de una corriente subterránea de agua, con lo cual el agua pues ya estaría servida por la propia mina y ese agua pues se puede mover turbinas y también producir la electricidad que necesita mantener el cultivo, con lo cual aprovecharíamos espacios, bueno, pues eso, con energía cero, coste energético cero, vamos, y además, bueno, claro, no es para competir con un cultivo que pueda hacerse en una huerta exterior, sino que es con la iniciativa de buscar qué cultivos singulares de alto valor añadido se pueden sacar de ahí. Le quiero hacer una última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Cuando se habla de investigación, directora, cuando se habla de investigación en España, también en Europa, se habla de precarización, se habla de falta de inversión. ¿Cómo está la cosa en el SERIDA? Muy buena pregunta. Bueno, pues siempre necesitamos más, evidentemente. La verdad es que, bueno, pues últimamente
últimamente hay bastantes fondos para investigación a los que intentamos, claro, hay que competir. Entonces, lo que necesitamos sobre todo, ya nos gustaría tener más plantilla de investigación, ¿no? Porque hay muchos temas a los que no llegamos porque no tenemos suficientes investigadores y bueno, pues también necesitamos crecer, consolidar y bueno, pues estar ahí para respaldar las necesidades del campo asturiano. Carmen Oliván, directora del SERIDA, muchísimas gracias por estar estos minutos en el informativo de Asturias Hoy Primera Edición. Muchísimas gracias y buen día. Bueno, muchas gracias. En Asturias Hoy Primera Edición, Deportes. Momento de escuchar la información deportiva que nos trae Fernando García de Dios. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. El Real Oviedo se ejercitará hoy por última vez antes de recibir mañana al Girona en el Carlos Tartiere a las 2. Guillermo Almada podrá contar con Fede Viñas, que no trabajó con sus compañeros en las últimas sesiones por precaución, y con Eric Bailly, que ya está recuperado del esguince de tobillo sufrido 3 jornadas atrás. Los azules necesitan la victoria para seguir aferrándose a sus opciones de permanencia. Escuchamos al lateral Nacho Vidal. Las cuentas realistas y fáciles serían: hemos hecho 13 puntos en la primera vuelta, vamos a hacer 13 en la segunda, hacemos 26 y el objetivo no se consigue. No queremos que sea nuestra realidad a día de hoy, con lo cual tenemos que salirnos de ahí, no hacer cuentas y pensar que cada partido es una oportunidad para ir acercándonos y para ir arañando esos puntos que tanto necesitamos. El partido del sábado es una final, por supuesto que sí. Cuando tienes tanta necesidad, todos los partidos se convierten en finales. El defensa central Andrés Cuenca ya está en Asturias y se espera que incluso pueda entrar en la convocatoria que ofrezca Borja Jiménez de cara al partido que va a jugar el Sporting el domingo por la tarde en Ipurúa frente al Eibar. Pese a que la temporada rojiblanca está teniendo sus altibajos, desde el vestuario no se pierde la esperanza en conseguir el objetivo marcado desde la dirección del club. Habla el extremo Jonathan Dubasín. El equipo está hecho para algo grande, ¿no? Lo veníamos hablando desde el principio de temporada, así que a lo mejor pues hubo unos 5 partidos que nos desenganchamos un poco, pero creo que le hemos dado la vuelta, ¿no? Entonces creo que la afición tiene que ser consciente también de que nosotros vamos a dar todo para poder tener un objetivo bonito, ¿no? Y creo que el equipo puede hacerlo. En Primera Federación Masculina, mañana el Avilés recibe al Mérida desde las 9 de la noche con las ausencias de Granero y Gete. En categoría femenina, el Oviedo recibe el domingo a las 11:30 al Valencia Féminas. En Segunda Federación, para mañana se adelantan 2 partidos. En la competición femenina, el Avilés recibe al Olímpico de León desde las 4:15 y en masculina, el Unión Popular de Langreo juega en casa ante el Bergantiños desde las 6. Anoche el Telecable empató un gol en su visita al Vigas y Riais en partido de la Hockey Liga Femenina de hockey sobre patines. El tanto lo marcó Ana Catarina. No hay descanso para el equipo de Natasha Lee, que mañana a las 8:30 visita al Trisino italiano en partido correspondiente a la Copa de Europa. En la competición doméstica, mañana el N Oposiciones Club Patín Mieres juega en la pista del Bembibre a las 6. En balonmano, en División de Honor Oro Femenina, el Lobas Global Ataque Oviedo recibe mañana desde las 8 al Carballal. Una hora antes, en plata masculina, el Confía-Bas Oviedo juega en la pista del OAR a Coruña. Salida complicada para la Limerca Oviedo Baloncesto en Primera FEP, al jugar en las instalaciones del Monbús Obradoiro mañana desde las 6:30. Y en voleibol tenemos doble cita en la Superliga 2. En categoría masculina, el Cid Jovellanos juega en la pista de la Universidad de Valladolid desde las 6. Una hora antes, a las 5, en categoría femenina, el Grupo Covadonga visita al Extremadura Arroyo. Asturias Hoy, en clave económica. Acabamos este informativo hablando en clave económica, lo hacemos con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. ¿Cómo cerramos el mes, José Antonio? Bueno, pues el mes lo llevamos con subidas de en torno al 1,5%, estamos ahora mismo. Vamos a ver cómo se cierra, porque la jornada de ayer fue una jornada que al final fue negativa, pero fue una jornada con bastante volatilidad. Los futuros ahora mismo vienen marcando en el IBEX subidas en torno al 0,50%, pero los futuros americanos están con caídas de en torno al 1%. Aquí en España hoy tenemos un protagonista claro, que es CaixaBank, que presenta resultados. Los resultados parece que son positivos, y además es que pues ha mejorado un poco la guía y su plan estratégico 2025-2027, con lo cual entendemos que el mercado puede tomarlo como positivo, aunque es cierto que las valoraciones están muy exigentes. Lo estamos viendo con resultados, por ejemplo, ayer de SAP, que caía un 16%, Microsoft caía un 10%, porque las valoraciones, al haber subido tanto las bolsas en los últimos años, son altas, y el mercado ahí exige evidentemente mucho más.
Y destacar, pues bueno, que parece que podemos tener sustituto para Powell en la Fed. El mercado interpreta además que el sustituto, que es Kevin Warsh, puede ser más duro de lo que el mercado descontaba, y eso está ocasionando pues que haya cierta recuperación en el dólar y que sobre todo estén cayendo las bolsas americanas, donde se daba por hecho pues eso, que íbamos a ver bajadas de tipos, y seguramente pues ahora esa probabilidad de bajar tipos se está reduciendo, y eso está trasladándose en caídas, sobre todo en las empresas que más ligadas están en tipos de interés, como las pequeñas empresas, que rondan el 1,5% ahora mismo en los futuros, ¿no? Con lo cual estaremos muy pendientes de cuando abran los mercados americanos. Y tenemos alguna referencia importante, datos provisionales ya de PIB, de IPCs, por ejemplo en Europa, en España, con lo cual van a ser datos importantes también en el día de hoy. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que ocurra. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Gracias, como siempre, buen finde. Gracias. Nosotros llegamos a las 9 en punto de la mañana, nosotros nos vamos, se quedan ahora con Asturias al día en RPA, con más información en el matinal de TPA. Les dejamos con Nacho Vegas, con esta canción Alivio, que forma parte de su nueva gira que arranca hoy en Mieres. Mañana sábado también estará tocando por la tarde en la Benéfica en Piloña. Como les decimos, nosotros volvemos el lunes con más información.